Muy buenas a todos madrigueros y madrigueras, bienvenidos al podcast número 14 de la temporada. Esto es La Madriguera del Gamer, yo soy Jerry y conmigo se encuentran Mike y Kenny. Saludos gente, Mike por aquí y vaya programita nos tenemos el día de hoy. Hey, muy buena gente, aquí Kenny acompañándolos una semana más y preparado para la cizaña. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el programa el evento más esperado del año por los Sonyers, ¿verdad? The Last of Us Awards, o más bien The Game Awards 2020. Entonces arranquemos con esto y vámonos de una vez. En el título, el día de hoy queremos conversar qué nos ha parecido el evento que se llevó a cabo el día jueves, el día de jueves, y que es el evento pues que debería de ser el evento más esperado por los videojugadores, ¿verdad? Pero que al fin de cuentas termina siendo un evento un poco extraño, un tanto ajeno, que a muchos no nos termina por calzar y representar realmente. Entonces hoy queremos hacer un pequeño análisis, una pequeña crítica acerca de este programa y lo que nos ha parecido, las impresiones de los juegos que han quedado como ganadores y de los trailers que hemos podido ver al respecto. Entonces, como ya es costumbre en esta casa, me gustaría empezar conociendo las impresiones, los comentarios, el análisis que quiera decir Hera y Kenny al respecto de este programa. ¿Hubieron sorpresas? Hay otras que ya sabíamos quién se iba a llevar el premio. Sí, legalmente cuando ya vi la lista final de todos los ganadores, tengo sentimientos encontrados sobre ciertas categorías, la verdad, que yo creo que no debía haber ganado ese juego, pero bueno, ahí está lo que está. Y la gente algunos pueden pensar que sí se lo merecían, otros que no, que otro tal juego, pero sí siento como que hubo este año, más que en anteriores, como que hubo un poco ahí de billetes por debajo, no sé, tal vez son declaraciones muy fuertes por mi parte, pero me da esa impresión. Yo la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Kenny. Tal vez no el tema de billetes, sino que está muy parcializado. Y estoy hablando en general del evento. Ahorita entramos más en detalle, pero se ve muy parcializado que hay que dejar mal o quitar de algún punto de vista todo lo que sea Sony, todo lo que sea Microsoft y todo lo que sea Nintendo. También hay categorías que para mí ni siquiera deberían de existir. ¿Cómo le van a dar un premio a un juego que ni siquiera ha salido? Elden Ring ganó un premio por juego más esperado, ni siquiera sabemos si es un juego, no sabemos si va a tener financiamiento, no sabemos lo que sea. En esa categoría estaba nominado Breath of the Wild 2. O sea, no tenemos nada y ya estaba nominado. O sea, es que, ¿qué más humo que eso? O sea nosotros criticamos, no tiene sentido. Nosotros criticamos que esta industria genera humo y ellos están fomentando el humo. Por ejemplo, Among Us, que se llevó un premio por, creo que juego multijugador, Juego de móvil y multijugador. O sea, es un juego que está bien, no voy a criticar de que el juego no es malo, o sea, el juego es muy divertido, se sacan muchas horas de diversión, pero es un juego del 2018, si no mal recuerdo. O sea, ¿cómo es posible que por ejemplo, en juegos para móviles, por ejemplo, con Genshin Impact, que por cierto, para mí yo siento que se tenía que haber llevado a ellos, pero bueno, ya esa es su opinión personal, se les dio un juego del 2018, solo porque ahora empezó a tener popularidad porque se volvió viral. ¿Qué hubiera pasado si ese juego no se hubiera vuelto viral? ¿Estaría nominado? Les pregunto. Kenny, peor aún, hay un caso peor aún, No Man's Sky. ¿Cómo es un juego se lleva un premio en pleno 2020? Imagínense, esa es otra, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿y cuál era la categoría? Creo que era mejor juego multijugador, ¿no? O era de servicio, algo no, así. Creo que era como un juego más perseverante o juego más... Ya te digo exactamente cuál era. El juego que se ha actualizado, el que mejor se ha actualizado. Ah, sí, pero, o sea, es que las categorías son tan como ponerlos ahí exactamente para que calce. ¿Cómo se llama? Hay categorías que uno dice, nada que ver. O sea, hay otros que yo estoy de acuerdo que deben existir, pero ¿sabe que se debería ampliar o no inventar, como ustedes dicen, categorías hacia el dedillo? Deberían ser categorías de verdad, digamos, el mejor RPG, juego de peleas, el de deportes. También podemos inventar el mejor juego multijugador, que bueno, también está, pero hay otros que usted dice, nada que ver. O sea, ¿cómo es posible que...? O sea, es que lo están poniendo por inventar, por dar más premios, así. Sí, exacto, Kenny. Y usted sabe que quisiera yo que Mike ahonde bastante, porque yo sé que Mike quiere hablar de esto. ¿Cómo puede ser que una premiación que nos representa a nosotros como industria, como un todo, como algo global, intente meternos The Last of Us hasta por debajo de las orejas? Sí,
A mi forma de ser, vamos a ver, ¿qué pienso yo de Game Awards? Ok, número uno, no es un programa que nos representa, no es un evento que nos representa. No, ¿por qué? Porque teniendo tantos personajes en la industria del videojuego, desarrolladores, personajes muy importantes que han traído, que han hecho, o sea, que han impactado de gran forma y de buena manera a la industria, no se les da la oportunidad de que, por ejemplo, presenten un premio. Nos traen a Christopher Nolan, a Tom Holland, a, a la mujer de la Mujer Maravilla, que se me olvida el nombre. Son personajes que son del cine, o sea, que tiene que ver un evento del cine con los videojuegos, porque siempre estamos infravalorando los videojuegos como si fueran menos importantes que el cine. O sea, tenemos personajes muy importantes. ¿Por qué tenemos que ir al cine y buscar a esos personajes como para llamar la atención? No es necesario. Si el evento es para los videojugadores, que se haga para los videojugadores. No necesitamos que nos representen otras personas que no tienen nada que ver en este mundo. Luego, un evento en donde se está tratando temas de nominaciones de los videojuegos, pero lo menos que se presenta o lo que se le da más importancia realmente es a esas nominaciones. Yo no sé si vieron, pero hubo un momento en el que se hicieron 5 nominaciones y tardaron y lo hicieron de seguida, o sea, fueron menos de 5 minutos en las que nominaron a cinco videojuegos. Bueno, Fueron una tras premiaron otra, fue así como si fuera Sí, una línea de no importa, ensamblaje. a nadie le importa, o exacto. sea, y mejor juego de no sé qué, y mejor, o sea, eso que es, se supone que el programa que dura 4 horas es justamente para darle esa primordialidad al evento, porque se trata sobre premios a los videojuegos nominados del 2020, que ya ahora ya no es del 2020, sino de lo que entre, por Ujú. conveniencia, porque el evento, si de este año me di cuenta yo completamente, es que el evento está hecho por pura conveniencia. Y aquí no quiero adelantarme porque quisiera hablar el ganador de como mejor juego del año, que ya sabemos y sabíamos desde hace mucho tiempo que iba a ser The Last of Us, porque todo el evento está hecho para que The Last of Us ganara. A la misma Sony ya se venía preparando y nos había preparado con un trailer presentándonos a Abby. Ya nos estaban cantando que el ganador era The Last of Us y que el evento principal iba a girar en torno a The Last of Us, y así fue. Entonces, por esa parte es un poco complicado, ahorita podemos ahondarlo. Pero vamos a ver, en el 2018 está nominado como videojuegos del año Red Dead Redemption 2 y God of War. Gana God of War porque Red Dead Redemption había tenido crunch durante el desarrollo del videojuego. Ok, en ese año el videojuego no pudo ganar porque impactó eso y era algo que la industria no se permitía. ¿Qué sucedió este Ajá. año que ahora no aplica? El Sí, videojuego de Last ¿verdad? of Us Qué conveniente. es muy conveniente. Ahora sí ya no aplica el crunch, ya no aplica, ya no vale, ya no importa, ya nadie le importa, la industria no lo vio, nadie, todo el mundo lo omite, es más, ni se mencionó. Y en el 2018 no ganó Red Dead Redemption 2, que era el videojuego que debía ganar en ese año, porque el crunch afectó y la industria no se puede permitir eso y por lo tanto se lo dieron a God of War. Qué casualidad que siempre son los videojuegos de Sony las que se llevan estas premiaciones, todo el evento gira en torno a videojuegos de Sony y siempre son los videojuegos de Sony los que están alimentados por este evento, ¿verdad? Es muy extraño, y como dice Gerard al inicio también, es algo que a mí ya me empieza a chocar un poco, porque Nintendo y Xbox siempre son infravalorados, y vamos a ver, Xbox tuvo este año Ori, o sea, es un juegazo. Es uno de los juegos que hasta podía estar nominado como juego del año y quitar a Hades para quitar un juego que realmente lo meten ahí por calzador nada más como para Mike, decir la saga, apoyamos este tipo de títulos". la saga de Ori desde hace años dejó de ser indie, por decirte algo. Microsoft logró que no Ya fuera no indie. lo es. Y aunque Ujú. fuera indie, dijera, o sea, es un juego completo y que tiene un montón de aspectos muy buenos y que es un juego simplemente hermoso. O sea, es un juego que podría estar fácilmente ahí. Y entonces, ¿dónde queda? ¿Por qué? Porque es de Microsoft. O sea, es extraño, pero, o sea, y yo sé que puede ser sonar un poco chocante porque tal vez muchos dirán, ya están defendiendo a cierta compañía. No, es que no es así, es que simplemente son cosas muy evidentes. Mike, es que Doom son años y no es coincidencia ya. ya no es su conciencia, simplemente ya empieza a asquear, o sea, ya llega un punto en el que ya cansa. Sinceramente, a mi parecer es que ya es demasiado evidente al punto en el que hasta se vuelve un poco cansado y hasta vomitivo. Doom, ¿por qué Doom no ganó nada este año? Qué casualidad, porque Microsoft lo compró. O sea, porque Microsoft compra Bethesda y ya Doom no queda en nada. Doom no ganó nada. Fue O sea, el gran ese fue perdedor del increíble. evento.
Y es Mike, increíble porque el juego no es malo. Yo hablaba con Kenny hace un rato atrás y hablábamos de esto mismo, sobre el tema de Doom como juego de acción, en categoría de juego de acción. No hay juego de acción que tenga tanta adrenalina metida en un código como Doom Eternal. Es super acción pura y dura, no hay más que eso. Doom es acción pura. Y no se lleva y no gana ninguna categoría. Nada. Y ya uno lo hace pensar. Y ok, tal vez la gente dirá, es que están pensando en esto y es que ya lo están viendo de esta manera. No lo sé, o sea, ya uno, ya simplemente todas estas cosas que suceden y cómo la prensa siempre está tan maleada últimamente, que ya uno se empieza a cuestionar todo esto. Ya nosotros cada vez que suceden estos tipos de situaciones, ya no, lo primero que se piensa es que hay muchos intereses detrás de todas estas cosas. Doom, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido comprado por Microsoft? Posiblemente se hubiera ganado algún premio. Entonces son cosas que ya uno lo empiezan a malear un poco. Cosas de Nintendo también, como el Animal Crossing, que yo lo mencioné en el podcast de ganadora al juego del año, que ok, tal vez pues que no, pero para mí era el juego que se merecía por lo que representó este 2020 ese videojuego, representó mucho a nivel de los videojugadores, o sea, fue el videojuego más vendido, fue el videojuego que generó un gran impacto, porque apoyó a muchos jugadores que estaban en las casas metidos y a muchos los entretuvo por mucho tiempo. O sea, es un videojuego que realmente impactó durante este año, y yo no estoy diciendo que Last of Us no se lo merezca, pero es que realmente cuando uno ve que el evento gira en torno a este videojuego, y como yo lo mencionaba en el podcast de los Game Awards, no me parece que si, como ya lo mencioné, que si en el 2018 se encasilló a Red Dead Redemption como un juego que no podía simplemente ganar porque estaba envuelto en un problema de crunch, porque ahora en el 2020 sí, simplemente no me calza. Y ganador de 5 categorías, en categorías donde yo decía no me calza que también este juego gane esta categoría. Entonces, por ahí a mí me decepciona un poco realmente. A mí, ¿sabe qué es? Y volvemos a lo que usted decía, Mike. A mí lo que me preocupa, aquí usted más ve los intereses de un grupo de personas que están detrás de la cabeza líder o el grupo de líderes de esta premiación, y ellos son los que mueven intereses, y entiéndase como intereses lo que usted quiera. Y representa un sector realmente, Claro. representa a un sector de los videojugadores que son muy amantes a una marca y a una compañía en específica, pero no representa el sector en general realmente. Porque Mike, vea, y veámoslo con casos. O sea, ¿cómo puede ser que el juego del año no sea Doom? ¿Cómo puede ser que Animal Crossing solo haya ganado la categoría de juego familiar cuando es un juego que reinventa los juegos de simulación? ¿Cómo puede ser que solo gane juego familiar? ¿Cómo puede ser que Microsoft tenga un montón de nominaciones en un montón de juegos y quede relegado a solo Microsoft Flight Simulator porque ya mandaba? Exactamente, porque ya mandaba. Y Tell Me Why porque por lo mismo ya mandaba. Sí, porque son géneros muy específicos donde Microsoft apuntó fuertemente ahí. Sí. O sea, exacto. Ya no ganaba, simplemente era demasiado evidente. O sea, es que es increíble, la verdad. Y hay otra cosa, yo sí voy a dar mi opinión sobre los ganadores. Yo ya emití hace tiempo mi opinión sobre The Last, la segunda parte. De hecho, el análisis lo pueden ver también en nuestra página, si lo quieren leer. O sea, yo no digo que sea un mal juego. El detalle es que hay cosas que... Vamos a ver, un juego que dividió a una comunidad, o sea, que literalmente provocó hate. Es cierto que muchas veces el hate es un poco injustificado, pero vamos a ver, pero el juego, digamos, creó divisiones, y en realidad los videojuegos no deberían de crear eso. Kenny, por ejemplo, pero vea, es que a este punto ya yo voy más a lo que Mike dice. Ya a este punto ya eso que usted está intentando decir y que nos quiere llegar porque usted lo pasó el juego y todo lo demás ya queda en un segundo plano. Dígame si no queda en un segundo plano. Aquí lo único que está importando es que usted ve que todo, mejor dirección, mejor narrativa, mejor música, mejor no sé qué, vamos a ver, hay cosas que sí estoy de acuerdo de que se lo puede haber llevado, por ejemplo, el mejor actor de voz, que tengo que admitirlo, Laura Bailey es una gran actriz. Ahí no me sorprende que ella la haya ganado porque ella es una buena actriz. Pero en otros como la narrativa, como cuando usted y yo hablamos antes del programa, vamos a ver, o sea, algunos verán como revolucionaria la narrativa de las, pero yo tengo que decir la verdad, no veo que su narrativa sea la gran cosa. Es que ellos, el problema es que arriesgaron mucho, demasiado, y no está mal cuando quieren arriesgar a hacer cosas nuevas. Eso también quiero aclararlo, eso siempre se aplaude, pero cuando usted arriesga no es solo arriesgar y ya, es saber cómo arriesgar, cómo preparar el terreno para cuando usted se arriesgue sea la mayor probabilidad de éxito. Yo siento que The Last no lo hizo, quiso jugar de revolucionarios. Lamentablemente, como ustedes han dicho, la comunidad gamer no es representada en esos casos. Por ejemplo,
les voy a decir una cosa, los fans escogieron al juego Ghost of Tsushima como el juego del año, cuando se hicieron las votaciones antes del evento. Ese fue el que ganó. Claro, se está hablando de que hubo un complot, de que la gente se puso de acuerdo para que no ganara el Last por los mismos hate que tiene, pero bueno, ese es otro tema que puede dar perfectamente para un programa. Kenny, pero eso no le quita calidad a Ghost Ajá. of Tsushima. No, no, correcto, no, estamos de acuerdo. Para mí el juego, digamos, yo que jugué los dos, les voy a decir la verdad, yo disfruté más Ghost of Tsushima. O sea, me encantó más. No digo que The Last sea un mal juego porque no lo es, pero yo siento que Ghost se deja querer más. ¿Me explico? Ujú. Y lamentablemente yo siento que ese juego, a pesar de que es exclusiva de Sony, no le dieron tanta importancia. Es como el patito feo, por así decirlo. De hecho, me recuerda parecido a los juegos de Assassin's Creed Unity y el de Rogue, que cuando iban a salir esos juegos, el Unity le tiraron con bombos y platillos, y bueno, ya vieron el resultado final. En cambio, el Rogue, casi si acaso uno que otro trailer sacaron, y el juego fue un éxito. Yo siento que algo parecido fue a estos dos. El problema es que The Last es el consentido de Sony. Ese es el problema. A mí me causa curiosidad cuando, vamos a ver, el evento de Game Awards se mantiene o sobrevive gracias pues al dinero que inyectan las grandes compañías, ¿verdad? A través de los trailers y todas estas cosas, pero Microsoft, Sony y Nintendo son los que más la apoyan. Y cuando yo veo que este evento gira en torno a The Last of Us, que yo, vamos a ver, no voy a decir que el videojuego es malo, yo no voy a juzgar el videojuego, es más, no me interesa juzgar el videojuego, porque siempre un videojuego va a estar influenciado por gente que va a decir que es muy bueno y va a haber gente que va a decir que es muy malo. Yo no estoy en desacuerdo con eso, es más, no me interesa si el videojuego es bueno o malo. O sea, yo lo que no me parece es cuando intentan clavarnos un videojuego por todos los medios y usan este tipo de eventos que deberían ser imparciales y prácticamente no lo crean en torno a, o sea, el evento gira en torno a este videojuego. Entonces yo digo, ¿cuánto dinero tiene que haber pagado Sony para que prácticamente el evento gire en torno a eso? Y evidentemente tiene que llegar a ser el juego pues elegido como juego del año, ¿verdad? Porque ya tiene que ser así. La prensa de videojuegos, que al fin y al cabo nosotros discutimos esto de que Ghost of Tsushima es el que los videojugadores escogen. Y Kenneth, que se ha pasado los dos juegos, pues dice que el videojuego Ghost of Tsushima. Entonces yo digo, ok, no debería haberse llevado entonces ese juego, el juego del año. No sucede porque la prensa, Kenneth, la prensa que es la que termina escogiendo esos videojuegos, ama The Last of Us. O sea, ellos ven en The Last of Us el juego perfecto. Y hoy yo he escuchado varios análisis de varias páginas de videojuegos, y simplemente todos acertaban en que el videojuego Last of Us era el videojuego escogido porque tenía que ser así, porque simplemente era el juego perfecto, y así lo decían, es que ese videojuego es perfecto. Entonces, cuando la prensa dice que el videojuego es perfecto, pero los videojugadores están tan divididos, yo digo, no tiene sentido y no me calzan. Aquí hay cosas que no me calzan. Ahora que usted mencionó eso, usted sabe que hasta se hizo burla de que, a pesar de todo el hate que tuvo el juego, de que, como diciendo, sí, yo estoy bebiéndome sus lágrimas porque ganamos a pesar de todo el hate que salió sobre el juego. De hecho, eso, cuando se anunció, la gente hasta en redes sociales empezaron a discutir sobre eso, y es como interesante porque, vamos a ver, está bien, el juego no es malo, a usted le puede parecer una obra de arte, puede que le parezca, no le parezca, eso está bien, pero le tenés que, digamos, en la sobrevaloración de un juego. O sea, uno tiene que ver muchas cosas. Yo simplemente el evento, lo único que me queda es que no es un evento parcial. Es un evento a conveniencia, que un año cuando me conviene por X motivos, no sé si será dinero, no sé qué tipo de conveniencias serán. Y yo no sé si ustedes vieron en general el evento, pero a mí este fue el primer año en que me aburrió y tuve que cambiar el evento. Yo no pude continuar viéndolo porque era demasiado sofocante y aburrido. Y ¿sabe qué es lo peor? Que no tenía ninguna innovación ni novedad. Si usted lo pone a ver en general, aparte de Sephiroth en Super Smash, ¿qué más? Perfect Dark para Xbox. Sí. Y otra cosa, si usted se pone a ver, este año fue el año del shooter. Todos los juegos nuevos y exclusivos y todos eran shooters. Todos eran shooters. Y muchos futurísticos así, tipo clones de Cyberpunk 2077. Sí. ¿Sí? No, y Jera, y vamos a ver, y yo diría que lo mejor que se puede rescatar de este tipo de eventos realmente son los trailers. O sea, si le quitamos al evento los trailers de las compañías, pues nos quedamos con un evento simplemente vacío. Vacío. De hecho, la historia de los Game Awards, antes de ser de Game Awards, era un evento así, en donde prácticamente el evento consistía en nominar videojuegos, y fracasó y terminó cancelándose y todo, y fue cuando Geoff pues crea de Game Awards, y con la ayuda de todas las empresas
lo han ido transformando en un evento muy masivo, y este año todavía aún mayor, con cineastas que no sé en dónde calzan, la verdad, pero quieren llamar la atención de un público mayor, quieren atraer no solamente el público, el gamer como tal, el videojugador, sino quieren traer también, masificar el evento y volverlo un evento general, digamos, para todo público. Sí, pero Mike, ¿sabe cómo veo yo esto? Es como que usted en una premiación de mejores chefs del año lleve a piloto de Fórmula 1. Sí, no, que simplemente no calza, o sea, simplemente no calza. Y ya como yo le decía en un inicio, o sea, creo que la industria tiene muy buenos personajes que se han ganado el respeto de los jugadores como para que nos traigan a Christopher Nolan a presentar, que yo lo respeto, o sea, como director de cine, para mí es uno de los mejores directores de cine y respeto mucho sus películas, pero simplemente un evento de estos a mí no me calza, no me tiene ningún sentido, no me llama la atención, o sea, ¿para qué? ¿Por qué Es tiene que, que presentarnos Christopher Mike, Nolan el videojuego del año? yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lamentablemente, digamos, este evento se ha vuelto más comercial que nada, porque les Sí, voy a decir otra cosa. Primero, es obvio que traen personajes como Brie Larson, la Capitana Marvel, la de la Mujer Maravilla, también Tom Holland. O sea, lo hacen porque ellos jalan gente, entonces la gente los va a ver a ellos. Pero ¿qué tipo de gente está ¿Cuál es la jalando? forma? ¿Se está jalando a la gente que le importa la industria? Casuales, porque a ellos les interesa Ahí que está, entre más ahí vente la está. gente agarrar fuerza. Ahora, otra cosa, veamos, vea lo que hemos hablado anteriormente. Este evento, ¿cuántos trailers de juegos sacaron? Así, anuncios, que no está mal, o no, sea, está no muy estoy bien, criticando, eso es lo que pero lo alimenta el hacen, evento. ajá, pero lo hacen porque digo, obviamente es algo bien, es algo que la gente lo va a ver, entonces se dan a conocer. Entonces, pero el problema es que está perdiendo lo que es el horizonte del evento. Y yo les voy a decir la verdad, no solo ustedes están opinando que el evento de este año fue aburrido. Mucha gente, digamos, yo lo vi en redes sociales que sí no les gustó el evento, que simplemente se sintió, digamos que más comercial que en otros años. No se siente gamer, si se le puede llamar así la palabra, o por lo menos esa es mi Empezando, opinión. Ajá. empezando porque yo siento que el evento no debería durar tanto. O sea, Sí. se No, debería es darle más demasiado. enfoque. Es demasiado. Se debería darle más enfoque, como ya hablamos, si son de Game Awards, debería dársele más enfoque a los premios, pero de una forma en que se vuelva entretenido. Tal vez entre premiaciones un trailer, entre premiaciones un show, pero Ujú. no dar un show, trailer, que está muy bien. A mí me gustó mucho también la dinámica de dar 5 minutos de puros trailers. Está bien, y me parece muy bien que las compañías estén participando y se estén apuntando a esto, pero volver el evento tan largo y cuando se tiene que dar importancia a lo que realmente es importante, que son las premiaciones, no se le da la importancia que merecen. Entonces me choca un poco la forma en que tratan de verdad a la industria. Es como hasta cierto punto que es como un tipo de burla, no sé, o sea, me parece como que no, o sea, hay algo que simplemente a mí no me calza en todo esto. Y yo me imagino que en definitiva esto de generar pues, mucha ganancia, hay muchos intereses de por medio, muchas ganancias, mucho dinero, eh, y que también, pues, también nos sorprende en algo. Ok, vamos a ver, el evento, y ya como lo estamos conversando, el evento está centrado en definitiva por The Last of Us, o sea, es un evento hecho para que The Last of Us brillara por todo lo alto. Y hasta cierto punto, pues, es lo que lo logró, siendo el videojuego del año, calma las aguas de muchos Sonyers que han tenido un año pues no muy bueno con Sony, o sea, a nivel de videojuegos tal vez Ghost of Tsushima y The Last of Us han sido juegos muy buenos para ellos, ¿verdad? Pero para el público Sonyers, pero que también ha sido un año que la misma compañía les ha dado la espalda, ¿verdad? Y esto les llega a calmar un poco las aguas y no sé, hasta cierto punto hacerse sentir bien de que siguen teniendo su consola, su mejor consola porque tiene sus mejores videojuegos. No sé, o sea, eso no vamos a entrar en detalle porque no importa y no estamos para discutir esto. Pero es curioso cómo Microsoft por segundo año consecutivo se vuelve a llevar el evento, ¿verdad? Porque nos presenta un Perfect Dark que muy posiblemente es lo más llamativo y lo que a hoy se comentó más, digámosle, a lo que después del evento se comenta más, ¿verdad? Bueno, y Que la es el skin de trailer jefe maestro en Fortnite también está muy hablada. También, y el eso sí. ARC, que es exclusivo para la videoconsola. Vamos a ver, si analizamos el evento a nivel de trailer, dejando de lado ya los juegos premiados, eh, también, o sea, ¿quién es el verdadero ganador en el sentido de después del evento, sobre quién se conversa más? Sony, ¿qué presentó? ¿Qué nos presentó Sony en el evento? No hubo nada de Sony. De No, Nintendo también está muy vacío. Por parte de Nintendo, realmente prácticamente solo fue el personaje jugable en Super Smash y punto. Y una alianza con Capcom ahí para juegos arcade. Pero aparte de eso, Nintendo también está
quedó muy vacío en el evento. Sí, pero Nintendo, pues, acuérdese que Nintendo corre en otra liga y ellos solo venden nostalgia. Y qué más nostalgia que eso, que tener a Sephiroth, que tener 65 juegos arcades. Ya, Nintendo va en otra liga. Sí, ya Nintendo ahí y ya, o sea, Nintendo en este aspecto, pero no sé, también digámosle, no sé, también yo siento que hay una espabilada para Nintendo, ¿verdad? Porque también ha sido un año muy flojo, ¿verdad? Sí, A ha sido nivel un año de... muy flojo, pero Mike, si Nintendo dentro de unos días, y sea 2020 o 2021, muestra una M y un número 4, el planeta estalla. Una Sí, letra M y un número 4, el planeta estalla. Sí, Eso es cierto. Entonces, Nintendo sabe cómo manejar las cosas, así que ellos, vea, en Navidad, en Holidays van a vender un montón de Switch, así que eso no les preocupa. Con los mismos juegos desde hace un montón de tiempo, les ha ido bien irregular con el nuevo juego de Hyrule Warriors. Anuncian alguna que otra cosita, meto un peleador en Smash, tengo ya a mis fans contentos, ya. Con eso me basta y ya vendrán. Vamos a ver, Jera, si criticamos justamente esto de Sony, pues también hay que criticar un poquito eso de Nintendo, ¿verdad? Porque si de Sony alegamos que también deja de lado y se esconde y silencia por tanto tiempo, ¿verdad? Y luego nos saca un videojuego que es muy bueno y ya todo el mundo feliz, de también, ¿verdad? O sea, claro, cada quien está jugando su moneda, o sea, eso es totalmente cierto. Sí, o sea, Nintendo este año ha sido flojo en cuanto a anuncios de videojuegos y hay que hacerlo claro, ¿verdad? Hay que dejarlo claro en eso. Yo siento que Microsoft tiene muy en claro que en este evento él es un cero a la izquierda. Él lo tiene muy claro. Por más que muestre, por más que haga. No, él no, Jera, él sabe que si no paga, no se ve en ese evento. Y es lo que justamente está haciendo. Ellos saben bien ya la jugada, saben que si no pagan, no se escuchan y no se habla de Microsoft en el evento. Entonces, lo están haciendo muy bien. Ya lleva 2 años en las que fijo están pagando por montón. Y pues son los que al final del evento son los que se escuchan y los que se comentan a través de las redes sociales. Con todas estas, ¿verdad? Con Ark, el videojuego Ark, que es exclusivo, con Perfect Dark, con esto de Fortnite del jefe maestro. Entonces al final se termina comentando mucho de Microsoft y por todo lo que anuncia, ¿verdad? No por lo que podría ganar y no gana porque simplemente es Microsoft. Exacto, Mike. Y digamos, a puertas del 2021 yo pensaría que el que me deja más entusiasmado es Microsoft. De las 3 es Microsoft. Sí, pues por lo que muestra. Claro, por lo que muestra. Es la que nos da un indicio de que al menos vamos a ver algo y vamos a tener algo de parte de ellos, ¿verdad? Bastantes cosas vamos a ver, sí o sí. Sean buenas o malas, no sabemos, pero bastantes sí vamos a ver. Okay. Listo, Mike. Bueno, Jera, y Kenneth, aparte de esto, bueno, también no todo es malo, ¿verdad? El evento, aunque le falta mucho y de nuestra parte esperaríamos que en algún momento llegue a ser un poquito más imparcial y más representativo. Más representativo realmente al público que realmente está destinado y también que realmente, no sé, sea un poquito más equitativo. Pero vamos a ver, al fin y al cabo, qué es lo importante que nos deja el evento, qué es lo importante que nos deja este 2020 a nivel de videojuegos, darle el mérito al que no tuvo el mérito. En mi caso, por ejemplo, yo le doy, y para los que nos están escuchando, nos llegan a escuchar en algún momento, yo le doy el gran mérito a un videojuego que simplemente fue el gran perdedor de la noche del evento, que es el Doom. O sea, me parece que es una lástima que no lo hayan mencionado en ningún aspecto, en ningún sentido, no haya ganado nada, pero para mí es uno de los videojuegos favoritos de este 2020, uno de los mejores juegos que salió este 2020. Mike, la banda sonora del Doom Eternal, ¿usted la ha oído? Es que es increíble, sí. O sea, es una lástima. O sea, hay muchos juegos muy buenos que lastimosamente no calzaron, no entraron en el programa, en el evento, por los motivos que ya hemos mencionado, pero que hace falta o es necesario mencionar, y que también mencionar puntos importantes que nos deja el evento, porque está bien, al fin y al cabo se vuelve masivo y muchas personas lo llegan a ver, y está bien, o sea, pero seguimos insistiendo en que al menos a nosotros no nos representa en absoluto. Pero ¿qué es lo que ustedes han notado o les gustó? O como tal vez que no vieron el evento y que sí les ha gustado mucho este 2020. Yo quisiera empezar, Mike, que en este 2020 ha sido un año diferente en todo aspecto, fuera de este mundillo. Pero si algo hay que rescatar es el Doom Eternal. Yo rescato todo lo que se ha hecho, todo lo que Nintendo hizo con Animal Crossing, el apoyo que le han dado a Super Smash. Me encantó mucho. Yo no esperaba que Microsoft, que el Flight Simulator fuera tan bueno, fuera tan increíblemente bueno. O sea, vale la pena la espera, porque si usted ve del juego anterior a este, el cambio es brutal. Entonces,
En resumen, usted puede ver que hay cosas buenas, o sea, que la industria está creciendo y si bien es cierto, este evento no nos representa ni representa todas las cosas buenas que pasaron en este año, sí existen, o sea, y hay que levantar la mano y hay que hablar cuando pase, o sea, el impacto que ha tenido Ghost of Tsukushima, el tema con The Last of Us, han sido cosas que tal vez han permeado un poco a los fanboys en la industria, pero tiene su lado bueno, tiene sus cosas buenas. O sea, hay estudios que están invirtiendo millones, hay gente que tiene trabajo, hay gente que te está demostrando su arte, hay montones de personas involucradas que quieren ver este mundillo crecer. Y que, si bien es cierto, uno sabe que todo se rige por el dinero, cada vez hay más calidad artística metida en esta industria. Entonces hay que alabar todo esto que se hace bien. O sea, si bien es cierto, hay muchas cosas mal, esas cosas que hacen bien hay que rescatarlas. No, eso tiene razón, Jera, y la verdad es que, por mi parte, por ejemplo, agradezco, por ejemplo, dos juegos que debería mencionar que debían haberse llevado un premio, que como fue el Crash Bandicoot 4 y Minecraft Dungeons, que lamentablemente les tocó competir contra Animal Crossing, que lamentablemente ahí sí que no había vela en ese entierro, ¿ah? Animal Crossing es un juegazo, pero son juegos que la verdad yo disfruté y que lástima que no se les dio tanto eco como para tal vez en otras categorías, pero igual, a pesar del año que hemos tenido, yo siento que se pudo disfrutar bastante de juegos buenos que incluso tal vez no fueron mencionados o no se les dio el impacto. Bueno, nosotros recibimos Half-Life Alyx, que dicen que es una revolución en lo que es el VR. Bueno, tuvimos el Genshin Impact, que es un buen juego móvil también, y yo cuando yo lo tengo en mi celular yo lo disfruto, la verdad. Para muchos el Final Fantasy VII, el remake es un juegazo. De hecho, algunos decían, ajá, sí, varios premios, y de hecho mucha gente de la comunidad piensa que ese es por ser el juego del año. Pero bueno, ya eso son opiniones de cada uno, tampoco hay que... Eso es un poco, es que todas estas cosas son las cosas contradictorias, porque gana varias categorías y todo el mundo pues está nominado al juego del año y al final no se lleva el juego del año. Es que sabe que la pregunta que tal vez deberíamos hacernos, tal vez no contestaron en este programa, pero ¿cómo definimos realmente el juego del año? Porque ¿sabes lo que quiero decir? Nosotros todos tenemos gustos diferentes. A mí puede parecer un juego genial, otro mal. Entonces, tal vez es que cada uno tenga su juego. Ajá. Sí, digamos, eso es lo que yo digo. Por eso yo digo, no me quiero meter con los videojuegos como tal. Por ejemplo, no me quiero meter con The Last of Us si es bueno o malo, porque ¿quién soy yo para juzgar si el videojuego es bueno o malo? Pero vamos a ver, el evento está hecho con un formato, entre comillas, ¿verdad? Que está establecido. Entonces, un formato que ellos mismos no cumplen, con reglas que ellos mismos cambian constantemente año con año, porque por eso le digo yo, o sea, por eso, para mí, aunque la gente tal vez diga, es que no, simplemente es el mejor juego del año, está bien, para usted es el mejor juego del año, pero para el evento como tal, que demostraba en el 2018 que el crunch no era aceptable en la industria, y por eso Red Dead Redemption 2 no se llevó el juego. Ahora en el 2020 esas reglas no aplican, entonces el evento no es constante, el evento no demuestra fidelidad, el evento es completamente el que paga, el que no sé, es un evento que no lleva un formato, no lleva una línea, no es constante, no es variable, todo es en base a situaciones que ocurren anualmente, no sé, o sea, no es un evento que realmente, o sea, si se supone que hay personas especializadas en el tema, pues no se está viendo esa especialidad, no lo estamos viendo realmente, porque todos los años varían en base a los intereses que suceden. Entonces por eso yo digo que para mí aplicado a ese aspecto de Last of Us no tenía que haber ganado eso por cómo vivió la comunidad y por lo que sucedió en años anteriores. Sí, esa es como la doble moral que se puede ver en el evento. Es un doble sentido, o sea, es un doble, no se aplica, las reglas simplemente no se están jugando y no están aplicando de forma correcta y de forma imparcial a todos los videojuegos que salen durante el año. Y eso es muy triste, Mike, porque el tema de no medir a todos los juegos de la misma manera, por igual, es que es como una pluma en el viento, me muevo para donde mejor me convenga. Correcto, y eso no debería ser así, la verdad, eso no debería ser así. No debería ser. Entonces nos deja con un mal sabor de boca al saber y al darnos esa sensación de que realmente estamos ante un evento que no es formal, no muestra seriedad en muchos aspectos.
una línea, no tienen claro, ellos mismos no tienen claro la línea, y sabemos que la línea, la claridad, la clarividencia lo logran el dinero que invierte cada compañía para que se muestre más en su videojuego o para que sea escogido, muy posiblemente. Pero continuando con eso que usted mencionaba, Kenny, tal vez, ¿qué es lo que usted, ya saliéndonos del evento, y porque ya estamos prácticamente a finalización del año y hasta el propio podcast, qué es lo que usted le deja bueno este 2020 en cuanto a juego? Y que usted debería darle ese crédito que no se vio en el evento. Hijo de pucha, es que es tan amplia esa respuesta, porque, digamos, hay muchos juegos que yo siento que salieron que tal vez no se les dio la importancia necesaria, que la atención solo se enfocaba en muchos juegos, pero también, a pesar de, como lo repito, a pesar del año que fue, nosotros pudimos disfrutar de varias joyitas, si se le puede llamar así, y mucha vuelta al pasado, digamos, vuelta al pasado como el remake de Tony Hawk, el de Final Fantasy, el nuevo juego de Crash, eso, bueno, también el juego que yo mencioné una vez, Dragon Ball Z Kakarot, que salió en el 2020, que tal vez no fueron tan mencionados, y por ejemplo Kakarot no fue la gana del premio, pero son juegos que uno, digamos, disfrutó y que tal vez se merecen un mejor reconocimiento. Tal vez te estoy hablando un poco así, fanboy o lo que sea, pero son juegos que a uno le gustaron, y también hay que también destacar que a pesar de todo lo que hemos dicho, de Last no es un mal juego, tampoco uno quiere aclarar que tampoco es que uno va a decir que es lo peor que ha habido, o sea, es disfrutable, eso sí, hay que también las mecánicas que vienen, un montón de cosas. Ghost of Tsushima es un juego que también agradezco porque la verdad sus entornos son preciosos, o sea, ese mundo abierto se siente muy vivo. Hace mucho que no lo sentía, de hecho la última vez que lo sentí fue en The Witcher 3, imagínense. Sí, Entonces, yo comparto eso con usted, Kenny. La ambientación que logra Ghost of Tsushima es muy, muy similar a lo que uno ve en The Witcher 3. Exacto. Entonces, sí, yo creo que con eso, yo sí, igual, al final, esos son unos premios, pero también cuenta lo que usted sienta. Si usted siente que su juego del año es otro, está bien. O sea, lo importante es los gustos de cada uno y con lo que usted disfrute. Así de sencillo, porque para eso somos videojuegos, disfrutar, pasar un buen momento. Entonces sí, aunque el evento haya sido como fue, pues bueno, al menos tenemos algo que anualmente podemos estar ahí, prender nuestra televisión y ver pues algo que en teoría nos debería representar. Esperemos que siga mejorando con el paso de los años y en un posible futuro tengamos algo mejorcito. Entonces por ahora dejaríamos el tema así. Muy importante nada más recordarles que nos pueden seguir en amadrigueradelgamer.net y nos pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas, ya sea Google Podcast, iTunes y Spotify. Y nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook como en YouTube. Perfecto, sí. Entonces por el día de hoy estaríamos y esperamos que la hayan pasado muy bien. Entonces nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.